Muy buenos días, amada iglesia. Bienvenidos nuevamente a aquellos que han ido llegando. Los invito, mis hermanos, me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Recuerden siempre traer sus Biblias. Los textos en la pantalla es para aquellas visitas, hermanos que no son tan frecuentes, ¿verdad? Y se disponen las pantallas, pero si eres un hermano frecuente en la congregación, trae tu Biblia para las lecturas. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Y lo voy a leer el verso 13 y ustedes siguen con el 14, luego sigo el 15 y todos vamos a leer el verso 16. Dice así la palabra de nuestro Señor, verso 13, leo para ustedes. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más nos acercamos delante de ti en esta ocasión para presentarnos con todas nuestras debilidades, Señor. Y solamente dependemos de tu gracia, de tu Espíritu, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que bendigas tu palabra que ha sido leída y será expuesta para la santificación de tu pueblo. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros presentes aquí y traiga salvación a aquellos que aún no te conocen. En Cristo Jesús, para su gloria y honra oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como algunos habrán notado, mis hermanos, el texto que acabamos de leer nos habla acerca de la santidad. Esta doctrina que habla sobre la santificación, la santidad, la mortificación del pecado. Y cada vez que tratamos esta doctrina, generalmente ocurren dos respuestas en los creyentes. Decimos, gracias Señor porque nos has salvado, nos has santificado, nos has perdonado, nos has concedido una nueva naturaleza. Gracias por esta gloriosa salvación, te alabamos, bendito eres Señor. Pero por otro lado surge una otra respuesta que nos aflige debido a que aún en nosotros hay un remanente pecaminoso. Aún en nosotros hay una lucha interna que se produce a causa de nuestro pecado. Constantemente nosotros estamos siendo expuestos a las tentaciones, las pruebas, toda clase de situaciones que se presentan que nos llevan a ofender y a pecar contra Dios. Nosotros luchamos y esta es una realidad. Cuando en muchas iglesias se enseñan que ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán, parece ser diferente, que cuando venimos a Cristo realmente sucede la verdadera lucha, el conflicto interno que hay en nosotros, porque el Espíritu Santo busca obedecer la palabra, busca agradar al Señor, pero por otro lado, ese remanente pecaminoso que hay en nosotros comienza a oponerse, a resistirse y a provocar toda clase de tentaciones para que nosotros cedamos. Así que cada vez que nosotros tratemos sobre la doctrina de la santidad, mis hermanos, hay un peso comenzando desde el predicador, pero también en todos aquellos que se exponen
a escuchar una doctrina como la santificación. Hay un peso, hay una carga por lo que se demanda, hay un temor que debe producirse en nosotros con la obra del Espíritu Santo, porque estamos delante del soberano y santo, 3 veces santo Dios. Así que no es sencillo o uno se siente con ese peso y esa carga para exponer una doctrina como esta. Pero una de las razones por la que se convierte en un peso y una carga para nosotros los creyentes es porque el contexto, el tiempo en el que nos ha tocado vivir, mis hermanos, la mayoría de las iglesias descuidan cultivar una vida piadosa, una vida santa. Hay muchas iglesias creyentes que descuidan sus vidas santas, sus vidas piadosas, y por otro lado también hay otros creyentes que procuran santificarse, procuran obedecer a Dios de manera especial, honrando sus mandamientos, a pesar de ser probados, a pesar de la situación. Así que hay estas dos realidades en muchas congregaciones. Por un lado, el descuido de esta doctrina, y la exhortación para nosotros de recordar y animarnos para poder seguir creciendo en agradar al Señor. Este descuido, mis hermanos, no es nada nuevo en nuestros días. Ese sentir, esa lucha interna que hay en todo creyente no es algo nuevo para nosotros. Realmente la iglesia al que el apóstol Pedro se está dirigiendo en esta carta también tenían las mismas luchas, también tenían los mismos desafíos, con una diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? En que ellos estaban en un contexto mucho más vulnerables que nosotros. ¿En qué sentido? La persecución. A la audiencia a quien el apóstol Pedro se dirige en esta carta en los años 64 aproximadamente. Hay un dato muy interesante por el cual ellos tuvieron que esparcirse a causa de las persecuciones. Uno de los emperadores de aquella época, Nerón, de los peores emperadores que tuvo Roma. Se dice que Nerón tenía un plan, una intención de reconstruir la ciudad de Roma. Tenía la intención de reconstruir la ciudad de Roma en honor a su nombre. Y hay datos tan precisos como este. El 19 de julio del año 64 después de Cristo se declaró el gran fuego de Roma, es decir, que toda Roma se incendió en llamas. El fuego consumió absolutamente todo, estuvo ardiendo durante 6 días y 7 noches. Cuenta el historiador Tácito que el incendio comenzó accidentalmente en un almacén de aceites. Accidentalmente se produce el fuego en un almacén de aceites, pero los romanos, al saber que Nerón tenía la intención de reconstruir la ciudad en honor a su nombre, entonces en su dolor, en su aflicción, en sus pérdidas, tuvieron a Nerón como el primer sospechoso y oponerse a este emperador. Así que Nerón tenía que desviar toda sospecha contra él. Así que él convoca a muchos soldados romanos para hacer un sondeo por toda Roma y curiosamente y providencialmente descubren que algunos barrios que estaban habitados por judíos no habían sido afectados por el incendio, no habían sido afectadas por las llamas, por el fuego. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a este emperador? Bueno, fue más fácil para él echar la culpa a los judíos allí presentes por el incendio. Así que Roma convocó a sus soldados y trató de convencer a los romanos de que los culpables de haber causado ese incendio eran los judíos porque sus barrios no habían sido afectados por el fuego. Ellos fueron dispersados.
Miren lo que dice el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos habían sido perseguidos y llegados a todas estas regiones, cristianos que han sufrido, cristianos que han perdido muchas cosas, familia, porque aquellos que no alcanzaron a escapar, los atraparon y los usaban como antorchas de fuego en los parques. Nerón realmente era conocido por un emperador muy cruel y violento, el peor de los emperadores que tuvo Roma. Así que piensen en el contexto en el que se encuentra esta iglesia. Piensen en el contexto en el cual se encuentran aquellos judíos que habían sido expatriados a todas estas regiones. Muy diferente al nuestro, ¿verdad? Nosotros no estamos expuestos aún a este tipo de dolor, de aflicción. Así que Pedro el apóstol comienza a escribir su carta para animarlos en el Señor. Les habla acerca de la salvación, de la doctrina de la elección. Les hace ver su esperanza que tienen allá en los cielos, en medio de su dolor, como diciéndoles, tenemos una herencia gloriosa allá en los cielos. Tengan ánimo, iglesia que está siendo perseguida. Entre todas estas exhortaciones, Pedro los exhorta a guardar la santidad, porque claro, piensen en todas las necesidades que la iglesia está pasando. Quizás ellos tenían todas las razones para quejarse contra Dios. Quizás ellos tenían todas las razones para negar la fe, volverse atrás. Quizás de desconfiar de Dios. Dios no es nuestro Dios y nosotros no somos su pueblo. ¿Por qué permite que pase todas estas cosas y esté sufriendo pérdidas y esté pasando mucho dolor y aflicción y tenga que reconstruir y comenzar de nuevo? ¿Realmente Dios está con nosotros? Ellos tenían, mis hermanos, las razones quizás para oponerse a Dios, resistirse, volverse atrás, dudar de Él, dudar de sus promesas. Así que Pedro les dice, tengan ánimo en medio de toda esta prueba. Y les dice, sean santos como Dios es santo. Los exhorta, ese es el tema de nuestro pasaje, la exhortación del apóstol Pedro hacia la iglesia para cultivar la santidad de Dios en un mundo lleno de pruebas, en un mundo lleno de malos. La exhortación del apóstol Pedro hacia la iglesia para cultivar la santidad de Dios en un mundo lleno de pruebas, lleno de males, en un mundo violento donde todo el tiempo estamos siendo bombardeados una y otra vez de toda clase de tentaciones. Y de allí el título de nuestro sermón, llamados a cultivar la santidad. Somos llamados a cultivar la santidad, independientemente del contexto en el que nos encontremos, sea de necesidad, sea de prueba, sea de abundancia, somos llamados a cultivar la santidad. Hay 3 razones principales por las cuales nosotros debemos cultivar la santidad. La primera es por su importancia. Hay una gran importancia para cultivar la santidad. La segunda razón por la que tú y yo debemos cultivar la santidad, mis hermanos, porque es un mandato muy claro en la Biblia para cultivar santidad, un deber de todo creyente. Y por último, la naturaleza de la santificación o de la santidad cultivada. Vamos a comenzar hablando de la importancia. ¿Por qué es importante hablar sobre esta doctrina en nuestros días? Miren cómo el verso 2 del capítulo 1 dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Miren, mis hermanos, es importante cultivar la santidad porque nuestra santificación, la santidad, está asociada, está ligada y relacionada con nuestra salvación. Cuando Pedro habla de nuestra elección, nos habla acerca de nuestra salvación. Nos dice
que somos salvados y somos santificados por su Espíritu. Una obra interna que es producida por el Espíritu Santo para santificarnos después, cuando el Señor nos escogió antes de la eternidad. No por algo que Él haya previsto en nosotros, ya lo expusimos en otras clases cuando hablamos sobre la predestinación. El Señor no nos escogió por algo que haya visto en nosotros, un afecto, una fe previa, un amor previo para que Dios sintiera compasión de nosotros y nos eligiera, no. Esta elección es soberana, no tiene algún mérito en el hombre. Así que lo primero que debemos notar en este pasaje es que el Señor nos salvó, nos escogió para que nosotros seamos santos. Es también lo que dijo el apóstol Pablo a Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Un texto muy conocido, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. Miren cómo aquí Pablo comienza con una doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo, pero no para que nuestros problemas se acabaran, no para que nuestra vida como creyentes sea más fácil. Nos salvó para que fuésemos santos y sin manchas. Estos dos adjetivos de este pasaje, santos y sin manchas, nos habla del carácter de un cristiano, de lo que él es como creyente. Él es sin mancha, él es santo. La palabra santo es para referirse precisamente a la obra interna que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos salvados de todas nuestras transgresiones, cuando un cristiano viene con verdadera fe y arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo obrando en él, en su salvación, lo santifica de manera que somos santos delante de Dios. Una santidad que no la podemos perder en absoluto, es una santidad única que recibimos por el Espíritu Santo. ¿Ustedes por qué creen que el apóstol Pablo, cuando se dirige a los corintios, les dice a los santos que están en Corintios? Y la iglesia de Corintios era caracterizada por ser una iglesia desordenada y viviendo en muchos, desviándose en muchos pecados. Pero a pesar de todo ello, Pablo les dice a los santos, ellos son santos a pesar de la condición en la que se encuentran, porque es una obra que es realizada por el Espíritu Santo una vez y para siempre. A los ojos de Dios, querido hermano, hermana, somos santos. Pero esa santidad que hay en nosotros se expresa. Allí nos dice santos y sin manchas. Esto de sin manchas es para describir el fruto de esa santidad interna que hay en nosotros y lo manifiesta con su vida moral, con sus actos, con sus palabras, sus hechos. Así que hay una santificación interna en el creyente, pero por otro lado también hay una santificación externa que se expresa con nuestra manera de vivir. Y esto debe llamar nuestra atención, mis hermanos, porque ¿cómo nosotros podemos identificar a aquel que ha sido salvo? ¿Cómo? De las muchas respuestas que puede surgir, de acuerdo a lo que estamos exponiendo, ¿cómo se puede identificar a un creyente? Por su santidad. Porque la santidad está ligado a nuestra salvación. No lo podemos separar. No puede haber un creyente que es salvo, pero a la misma vez viviendo en libertinaje. Es por eso que para nosotros tiene que tener un sentido muy especial. Por esto es importante que nosotros comencemos, retomemos, fortalezcamos más, cultivar la santidad, porque si somos salvos, entonces seremos también santos. Seremos también santos. Miren cómo dice el verso 3 del capítulo 1. No solamente Pablo
alaba y da una doxología a Dios, sino también Pedro. Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren lo que Pedro nos dice, de que por la resurrección de Jesucristo nosotros renacimos, resucitamos, tenemos nueva vida, tenemos una esperanza viva por la obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para esto también vino el Señor, para salvarnos, ¿verdad? De hecho, el nombre de Jesús significa Jehová salva. Ese es el nombre de Jesús, Jehová salva. Él vino a morir. Nació como todos los hombres, en un pesebre. Se hizo hombre, nació bajo la ley, tuvo que someterse a la ley y cumplir cada mandamiento que se nos demandaba a nosotros. Y se nos sigue demandando. Y Él vino de esa manera, se humilló de esa manera para salvar a su pueblo, para librarlos. ¿Y librarlos de qué? Librarlos de las consecuencias del pecado, vino para eso. Librarnos del castigo, del infierno como tal, ¿o de qué vino a librarnos el Señor? Nos vino a librar del pecado mismo, no solamente de las consecuencias, nos vino a librar del pecado mismo, que el pecado esclaviza nuestro corazón, y lo que el Señor vino a hacer es romper esas cadenas y librarnos. ¿Para qué? Verso 4 nos dice, para una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Una herencia sin mancha. Lo que viviremos allá en la eternidad, no habrá pecado. Allá se consumará nuestra santidad, seremos santos por completos, pero mientras vamos en ese camino, el deber de todo creyente aquí presentes es santificarnos, cultivar santidad mientras llega aquel día glorioso, una herencia incorruptible, incontaminada, reservada para los santos. Por eso nuestra manera de vivir, siempre recordando todas aquellas exhortaciones de cómo debemos conducirnos. Y es en este punto donde se presenta la lucha en cada uno de nosotros. Es allí, cuando se trata de que nosotros debamos vivir conforme a la santidad de Dios, es ahí donde nosotros se nos presenta esa lucha interna. Pablo lo dijo a Tito, Tito capítulo 2, versos 10 al 12, para exhortarles a Tito como pastor y a la iglesia de esta manera. ¿Cómo debe ser su manera de vivir, Tito e iglesia? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. No defraudando a nadie, mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro. Enseñándonos, verso 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Cristo vino a purificarnos, a limpiarnos y santificar a ese pueblo que estaba contaminado. Y es por eso que nosotros debemos una vez más recordar que nuestra santificación está asociada con el propósito de nuestra salvación. Santos, pero también salvos. Entonces podemos notar, mis hermanos, la importancia para cultivar la santidad en nuestras vidas. Claro que sí, claro que sí. La razón por la que muchas iglesias están descuidando la santidad, están descuidando que Dios es santo. Es lo que veremos en la tercera parte de esta enseñanza. Entonces, es importante cultivar la santidad también por su mandato. Miren cómo dice el verso 13, capítulo 1, verso 13. Por tanto, aquí vemos el mandato: ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
sed sobrios, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra allí, por tanto, es lo que une, es una secuencia de lo que ya venía diciendo y que es lo que vimos en el capítulo 1, de qué viene tratando, viene hablando sobre la salvación. Todo aquel que es creyente se santifica, por tanto, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. La palabra ceñir, el ceñir los lomos de vuestro entendimiento. En la época de los judíos, ellos no usaban los pantalones, ¿verdad? Los varones también vestían con túnicas largas, y cada vez que ellos tenían que hacer alguna tarea, algún oficio, hacer una diligencia para correr o algo, ellos lo que hacían era tomar sus vestidos, sujetarse, ajustarlas a su cintura para que no sea incómodo y ellos puedan hacer sus tareas. Eso es lo que nos dice de ceñirse. Ahora Pedro lo usa, lo conecta con ceñir los lomos de vuestro entendimiento. El entendimiento, la mente, el corazón, es decir, estar listos, estar prestos, atentos con nuestra mente y nuestro corazón, listos para cultivar la santidad. Como hijos obedientes, nos dice el verso 14. Como hijos obedientes. Porque ahora como creyentes debemos obedecer. Eso es lo que dice el verso 2 del capítulo 1. Según nos eligió, según la presencia de Dios Padre, para obedecer. Ahora obedecemos. Ahora que somos elegidos, nos salvó, nos santificó. Ahora obedecemos al Señor, y esa debe ser nuestra manera de conducirnos en todo momento. Pero la exhortación continúa. No os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, mis hermanos. Porque esa era nuestra manera de vivir en nuestra vida pasada. Allí, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿De qué nos habla eso? De nuestra manera de vivir antes de conocer al Señor, porque anduvimos en ignorancia conforme a lo que nosotros queríamos. Nos daba igual si pecábamos, si mentíamos, si robábamos, si hacíamos esto o aquello, viviendo como si no tuviéramos ley. Nos daba igual, no había dolor en nuestro corazón. Nos daba igual si ofendía a Dios. Esa era nuestra manera de vivir, de los creyentes. Y si todavía estás viviendo así, si todavía estás viviendo como en este tiempo de ignorancia y no conoces realmente al Señor, entonces debes preocuparte, debe producirse en tu corazón inquietudes, preguntas acerca de tu condición delante de Dios. Eso es cuando nos dice, estando en vuestra ignorancia, como hijos obedientes, como aquellos que realmente hemos creído, como aquellos que realmente se han arrepentido verdaderamente y tienen una fe genuina, entonces vivan de acuerdo a eso, como hijos obedientes, desechando todo aquello que nos va a ir bombardeando, y más en estos tiempos, ¿verdad? Y más en estos tiempos que somos bombardeados una y otra vez por todos los medios para ofender a nuestro soberano Dios. Muchos de nosotros somos tentados, amada iglesia. La hipocresía, el engaño, la incredulidad, la falta de fe. Quizás algunos hayan sido tentados, no lo sabemos, ¿verdad? Que ahora como creyente estoy sufriendo más, y cuando no era un creyente vivía bien, vivía mejor. Y son tentados de esa manera todo el tiempo. Y otra vez, mis hermanos, las tentaciones no son ajenos solamente a nosotros, lo ha sido siempre, siempre ha estado presente. Recordando aquí un poco a los puritanos del siglo XVI, eran caracterizados, siglo XVII,
eran caracterizados por ser hombres piadosos. La palabra puritano significa separado. Y eran caracterizados y reconocidos por guardar su vida piadosa. Eran hombres que procuraban agradar al Señor, santificarse en familia, en el hogar, los esposos no descuidando sus devocionales familiares con su esposa, resolviendo los conflictos internos con amor. Es allí muchas veces donde surge, ¿verdad?, las tentaciones y las pruebas en el hogar, en el matrimonio. Pero los puritanos también tenían esas luchas y ellos lo que hacían era denunciar los pecados públicamente y ponían la forma de cómo combatir aquellos pecados. Voy a mencionar esta lista de lo que ellos denunciaban. Es una lista larga, tuve que escoger algunas, pero ustedes pueden agregar más a esta lista. Entonces, escuchen la primera. De los pecados que ellos solían denunciar, el perder el tiempo. Segundo, pensamientos vagos. Probablemente te vayas a identificar con estos pecados, con estas luchas. Tercero, pensamientos depresivos. Ellos consideraban estos pensamientos depresivos como algo pecaminoso. El amor pecaminoso a las cosas, el amor pecaminoso a personas, el descontentamiento, el humor pecaminoso, ese humor de doble sentido, ¿verdad? Ese humor sucio, la ira, la amargura, la duda, la desesperación, la glotonería, eran pecados que se denunciaban. La falta de control, la falta de dominio en los alimentos. La adicción a las bebidas, las borracheras, el licor, el vino. Toda clase de inmoralidades, las fornicaciones, toda clase de inmoralidad sexual. La lujuria, no solamente llevado a un acto externo, como la inmoralidad, el adulterio, sino la lujuria era condenado. La deshonestidad, proferir juramentos, las mentiras, las decepciones, el sarcasmo, las burlas, el trabajo en exceso. Trabajar honradamente, y a veces cuando surge mucho trabajo, uno trabaja, ¿verdad?, sobre todo aquellos que emprenden. Pero cuando el trabajo va a ocupar tiempo y va a tener que hacer sacrificios para descuidar, por ejemplo, los devocionales, entonces se convierte en algo con el cual se debe mortificar, en algo delicado. El trabajo en exceso era lo que se condenaba y se denunciaba, y asimismo la pereza. La moda, la vanagloria de la vida, la apariencia física pecaminosa, eran aquellas cosas que ellos denunciaban y las condenaban. Y además de esto, y la lista sigue, ¿verdad? Y ustedes pueden agregar, bueno, yo lucho con esto, entonces voy a agregar esto. El orgullo, mi soberbia, mi arrogancia. Y la lista crece. Lo que hacían los puritanos era hacer quizás un sermón para luchar con cada una de ellas. No solamente lo denunciaban, ¿verdad? No solamente azotaban espiritualmente al creyente para latigarlo, por así decirlo, con su pecado, que es un pecador a los ojos de Dios, que es 3 veces santo, pero también les decían la manera como ellos debían luchar. Y esa es una realidad, mis hermanos, para todos nosotros. Y por otro lado, damos gracias a nuestro soberano Dios que hay una buena noticia. La buena noticia para nosotros, cuando nos encontramos en diversas luchas, también vemos la otra realidad de la obra interna del Espíritu Santo. Nuestra confesión de fe, en el capítulo de la santificación, dice lo siguiente: el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando más y más y mortificándose más y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad.
Es verdad que nosotros tenemos una lucha interna. Es verdad que nosotros vamos a tener que mortificar toda clase de luchas, de pecados que hay en nosotros, pero no lo hacemos solos. No lo hacemos solos. El dominio del cuerpo entero del pecado. Ese pecado que nos esclavizaba es destruido. Y aún con ese remanente que mora en nosotros, dice, las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Pero esto es una responsabilidad en nosotros. Por eso todas las exhortaciones que encontramos en la Biblia, como en el Pedro, cíñanse vuestro lomo de vuestro entendimiento, sean sobrios, estén con sus sentidos dispuestos, atentos, sean sobrios. Dice, como hijos obedientes. Eso es una demanda de nosotros para ser responsables en nuestra santificación. Tenemos la guía del Espíritu Santo, la ayuda del Espíritu Santo, la dirección de nuestro Señor y Salvador. De esa manera nosotros no estamos solos, mis hermanos, en esta lucha. Y además que tenemos al Espíritu Santo, además que tenemos a nuestro Señor y Salvador, tenemos la iglesia para animarnos, para orar, para exhortarnos con la palabra, para dar motivos de oración, para poder descargar nuestras luchas en algún hermano maduro, en aquellos hermanos que veamos que nos puedan ayudar, para orar, para ayudarnos. No estamos solos en esta lucha, mis hermanos. Así que es deber de todo cristiano seguir este mandamiento de cultivar la santidad, mis hermanos. Quizás una ilustración para que nos ayude, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de un agricultor, por ejemplo? El agricultor sale diligentemente al campo, toma las semillas, prepara la tierra, pone las semillas, ¿verdad? En la medida que él puede va a regarlas y va a orar al Señor. Señor, trae la lluvia, bendice la tierra, Señor, bendice el trabajo que se hizo. El Señor manda lluvia y comienzan a salir los primeros frutos, ¿verdad? Aquello que sembró. Pero noten que junto a aquello que él sembró, también van surgiendo la maleza. Surge la maleza que va a robar los nutrientes de aquello que ha sembrado. Así que el sembrador diligente, el agricultor, sale al campo y va sacando de raíz, identifica la maleza, lo toma, lo saca desde la raíz y una por una va identificando maleza y sacándolas de raíz. Esa es una manera. Identifica aquel pecado, aquella lucha y sácalo, arráncalo como buen agricultor, porque eso es lo que somos también a los ojos de Dios. Somos como agricultores que nos ha sido concedido una tierra, un jardín, por así decirlo, espiritual, para que nosotros cultivemos realmente y dé fruto. Y aquella maleza que se opone y es un impedimento y que roba los nutrientes de aquello que se ha sembrado, los arranquemos una por una, orando al Señor. Señor, ayúdame a mortificar este pecado, ayúdame a santificar este pecado, no me deja avanzar, no me deja crecer, ayúdame, te lo ruego. Mis hermanos, es el deber de todo creyente y esa es una realidad y vas a seguir luchando con eso hasta que el Señor venga. Pero no nos ha dejado solo. También el verso 15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién es santo? ¿Quién es aquel que nos llamó? Hay una obra trinitaria. La obra de la salvación es una obra trinitaria. Vemos primeramente a nuestro glorioso Dios. Él es santo, 3 veces santo. Nos dice que debemos vivir como Él. Dice, vivan en toda vuestra manera de vivir, sean santos como aquel que es santo. Ser santos como Dios. Piensen en eso. ¿Vivir como Dios vive? Es decir, si Dios es paciente, entonces tú debes ser paciente. Si Dios es justo, entonces tú debes hacer justicia, amar justicia y aborrecer toda clase de injusticias.
Si Dios es misericordioso, compasivo, entonces nuestra manera de vivir es así, compasivos y misericordiosos. Si Dios ama, nosotros amamos. Si Dios aborrece el pecado, nosotros aborrecemos el pecado. Si Dios es santo, entonces nosotros debemos vivir en santidad. Viviendo como Dios vive, en la medida, ¿verdad?, de su gracia, y debemos rogar al Señor esto. Pero también, cuando hablamos de la obra trinitaria en nuestra salvación, también imitamos el carácter, la imagen de Cristo. Vivir como Cristo vivió, mis hermanos. Cada vez que nosotros hablamos de ser probados, mis hermanos, pensemos, es inevitable pensar en nuestro Señor Jesucristo, en su Evangelio. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Cómo se humilló? Nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2, 5 al 8. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Miren lo que hizo el Señor, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la manera como el Señor Jesucristo se humilló. Cristo es la imagen misma de nuestro Señor, eso es lo que dice. Él es la imagen de Dios, pero se humilló, se despojó de su gloria para hacerse hombre. Nació como todos los hombres. Nació de una mujer, María, en un pesebre. Lo tuvieron allí. Vinieron los pastores, ¿y qué es lo que vieron los pastores? Vieron a un niño. Pero este niño sería el Salvador. Él sería el Salvador. Se sometió a la ley. Es decir, que Él guardó la ley, guardó el decálogo en todos los sentidos. Él nunca tuvo dioses ajenos. Su adoración era exclusivamente a Dios. Su voluntad era hacer la voluntad de Dios. Lo que nosotros no pudimos hacer, mis hermanos, el Señor lo hizo. Lo que tú y yo se nos demandaba obedecer sus mandamientos, y aún como creyentes se nos demanda, el Señor Jesús lo cumplió al pie de la letra, no solamente con la letra, sino con el espíritu, con un corazón que realmente amaba y adoraba a su Padre. No solamente obedecer por obedecer, su alma, su espíritu estaba entregado para obedecerlo a Él en toda santidad. Así que si vamos a ser santos, si somos llamados a cultivar la santidad, mis hermanos, entonces pensemos qué es lo que el Señor Jesucristo haría en esta situación en la que me encuentro tentado por algo. ¿Qué es lo que el Señor haría? Muchas veces suele ocurrir lo contrario, ¿verdad? Lo que suele suceder es pecar y después preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor hubiera hecho en esta situación? No, es pensar antes. Es en esa lucha cuando uno entra a pensar en el Señor, ¿qué es lo que Él haría? ¿Cómo respondería el Señor? Es verdad, mis hermanos, que nosotros muchas veces no siempre pensamos en esto. No siempre estamos pensando y meditando qué es lo que el Señor haría en esta situación. Todo lo que tenemos en el diario vivir, el trabajo, el hogar, los hijos, diversas tareas, deberes que tenemos, van distrayendo nuestro corazón. Pero eso es lo que significa cuando dice, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, procurar estar atentos siempre. No estamos solo para esto. Tenemos al Dios Padre, tenemos al Dios Hijo y también tenemos al Espíritu Santo. Nosotros podemos imitar al Padre, imitar al Hijo, pero también ser sumisos al Espíritu Santo. Sean sumisos a la obra del Espíritu Santo. En este punto, muchas veces nosotros somos acusados de que apagamos la obra del Espíritu Santo, porque no nos expresamos de la misma manera como lo hacen las otras iglesias, ¿verdad? Con emociones, con un carismatismo, con lloro, con llanto, con lenguas y otros tipos de manifestaciones. Y nos acusan de que nosotros no
honramos al Espíritu Santo, pero es todo lo contrario, mis hermanos. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nuestra vida sería, como creyentes, no sería posible. Porque es el Espíritu Santo que te muestra tu necesidad de santificarte. Es el Espíritu Santo que te muestra y te dice, necesitas ser santo. Es lo que ocurre en un verdadero creyente. Es el Espíritu Santo que implanta en nosotros, pone el deseo en nosotros de buscar santidad. Es Él quien hace esto. Es Él, mis hermanos, el Espíritu Santo que nos da la gracia para ser semejantes a Cristo. Recuerden, el ministerio del Espíritu Santo es señalarnos a Cristo. Él produce en nosotros el ir a Él y buscarlo a Él para santificarnos. Es Él quien nos fortalece. Es su Espíritu Santo quien va a fortalecernos, mis hermanos. Es la obra de su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos va a llevar continuamente a la palabra. Y así no entendamos lo que leamos, en algún momento el Espíritu Santo va a obrar en nuestro corazón, en nuestra mente. Es lo que nos dice, es lo que de esta manera obra el Espíritu Santo. Por esto nos dice Pablo, sean llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Sean llenos del Espíritu Santo. Oren al Señor para que les dé esta llenura, ese deseo ferviente de buscar y cultivar la santidad. Mis hermanos, es de esa manera que somos llamados a cultivar la santidad. Es importante por lo que vimos, es un mandato como lo vimos claramente, pero también es importante cultivar la santificación por su naturaleza. Esta santidad, mis hermanos, proviene de alguien que es santo. Proviene de alguien que es santo. Y ese debe ser el mayor motor, el combustible, ¿cierto? La fuente por el cual nosotros debemos santificarnos y buscar la santificación. La naturaleza de la santidad, mis hermanos, se encuentra en Dios. Es Él, miren el verso 16. Porque escrito está, ¿qué está escrito? Sed santos porque yo soy santo. ¿Y dónde está escrito? Pedro lo toma de la ley. Pedro lo toma de la ley, Levítico capítulo 11. Allí se describe. Allí nos dice que nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Y Pedro entendía muy bien esto. ¿Recuerdan cuál es la única manera de presentarse en el Antiguo Testamento delante de Dios? ¿Cuál era la única manera que el pueblo debía presentarse delante de Dios para santificarse? Expiación, sacrificios, los corderos expiatorios. Necesariamente uno debía presentarse de esa manera a Dios para santificarse. Porque de Él viene nuestra santificación. Él es santo. Y hay mucha base bíblica y suficiente para esto, ¿verdad? Para afirmar que Dios es santo. Los salmos nos hablan acerca de su nombre. Salmos 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Él es santo. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Él es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Salmo 99:3. Alaben su nombre, grande y temible. Él es santo. Exaltad a Jehová, Salmo 99:5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Sin duda, mis hermanos, nuestro Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Así que la santidad es todo lo que es nuestro Señor, nuestro Dios. En la clase bíblica, cuando el hermano Esteban estaba exponiendo Éxodo 3, nos hablaba de esto, de que Dios es otro, es diferente a toda su creación. Él es 3 veces santo, mis hermanos. No hay otro como Él.
¿Qué es lo que clamaron los ángeles en la visión de Isaías capítulo 6? Isaías está allí, ve una visión, ve a Dios y a los ángeles diciendo, el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Esa repetición de palabras era para dar énfasis a lo que realmente es Dios, su atributo. Aquellos que comentan este pasaje suelen decir, no vemos en la Escritura decir que Dios es amor, amor, amor. Tampoco vamos a ver que Dios es justo, justo, justo. Pero ¿qué nos dice de su santidad? Nos dice que Él es santo, santo, santo. Es decir, su amor es santo, su justicia es santa, su misericordia es santo, sus juicios son santos. Su celo es santo. Él es fuego consumidor, como vimos en el Éxodo, y Él es santo. Todo lo que Él hace y todo lo que Él es, habla acerca de su santidad. Es la hermosura de sus atributos. Su santidad embellece sus atributos. Y hay otras verdades también cuando hablamos de que Dios es santo. La primera, como ya dijimos, Dios es diferente a toda su creación. Dios es diferente a toda su creación y no tiene comparación alguna. Cuando Moisés le dice, si me pregunta el pueblo, ¿quién me envió? ¿Yo qué les diré? ¿Qué es lo que le dice Dios? Yo soy el que soy, lo que vimos en la clase. Yo soy el que soy, me ha enviado a ustedes. Cuando se usa el nombre de una persona, no solamente era para hablarnos un poco de la persona, sino para compararse con algo. Pero Dios no tiene comparación. No se le puede comparar. Él es otro, distinto, diferente. Él es separado de su creación. Él es trascendente, Él es inaccesible. Su santidad no es algo que realmente es algo que Él decidiera ser. No, Él es santo, esa es su naturaleza. Si Él deja de ser santo, entonces deja de ser Dios. Él es santo, mis hermanos, es 3 veces santo. Y de Él viene nuestra santificación. De Él viene nuestra santificación. La segunda verdad de esto es no solamente con relación a su creación, que Él es distinto, sino también con relación al hombre, mis hermanos, puesto que Dios es diferente, puesto que Dios es santo y es apartado de todo mal, no puede ser indiferente con tu pecado. Él no puede tener compañerismo con tu pecado. ¿Y qué es lo que es el hombre? ¿Qué hay en su corazón? Hay engaño, hay pecado, hay malicia. Por esto era necesario las expiaciones en el Antiguo Testamento. Por esto era necesario el sumo sacerdote cuando traía un cordero y simbólicamente ponía sus manos para poner los pecados del pueblo sobre el cordero. Eran sacrificados en el altar, su sangre era derramada y otros eran enviados al desierto para que mueran allí de hambre y de calor, con aquel calor intenso. Pero ¿qué es lo que se ha provisto Dios ahora para reconciliarnos, para santificarnos? ¿Qué es lo que Dios se ha provisto? Se ha provisto de aquel cordero que quita el pecado una sola vez y para siempre. Ese cordero es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, se entregó en la cruz por nosotros. En estos días alguien me preguntó, me compartió un corto video y el contenido era, ¿por qué hablamos acerca de la cruz? El símbolo de la cruz era detestable en tiempos de los judíos, de Roma. Los criminales morían ahí, los malhechores, era la peor muerte, el peor castigo. ¿Por qué se ha convertido en un símbolo para las iglesias si el nombre de Cristo es Salvador? Y se inclinaba más por esto. Y me preguntaba, ¿cuál es tu opinión acerca de este video, hermano? Mis hermanos, el Evangelio tiene 2 verdades. El Evangelio tiene 2 verdades. El Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio se resume en la persona de Jesucristo. Él es el Evangelio. Pero
La buena noticia es que Él, siendo el Salvador, mis hermanos, para librarnos del pecado, la otra verdad es la mala noticia. La mala noticia. Y la mala noticia es la cruz, en el sentido en que yo merecía la cruz. Ese era mi lugar. Yo merecía estar colgado en la cruz. Merecía estar recibiendo la ira de Dios, la condenación. Debía sufrir mi propio castigo y ser desechado por el Padre a causa de mi pecado. Y esa es tu condición si aún no has venido a Cristo. Así que el Evangelio tiene esas dos verdades. Miren lo que hizo Dios el Padre al enviar a su Hijo voluntariamente. Él se entregó para expiar nuestros pecados, para santificarnos, reconciliarnos delante de Él, para que Él cargue en sí mismo lo que nosotros merecíamos, lo que tú merecías allí delante de Dios. Eso es lo que hizo el Señor. Esa es la verdad del Evangelio. Así que la cruz no tiene nada de malo, aunque es un símbolo de menosprecio de la muerte de los grandes criminales, pues así murió el Señor y ese era nuestro lugar. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Él, 3 veces santo, que no tenía compañerismo con el pecado, al vernos a nosotros tan pecadores e indignos, piensa en los pecados que has cometido. Todos ellos el Señor los cargó en la cruz. Todo ello el Señor lo cargó en la cruz. Y toda la ira que era sobre nosotros, el Padre lo puso sobre su Hijo, porque Él es 3 veces santo. Por eso fue abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La respuesta está ahí. Dios es santo y no tiene compañerismo con el pecado. Tuvo que desechar y abandonar a su propio Hijo en la cruz a causa de tus pecados. Fue por mi pecado, fue por tu pecado que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue colgado en la cruz para traerte salvación, para santificarte, para agradarle a Él. Entonces piensa bien, ¿de dónde viene tu santificación? ¿Y cuáles son estas razones por las cuales debemos cultivar la santidad, amada iglesia? No estamos solos en esta lucha, cultivemos la santidad. Cuánto más en nuestro tiempo y en estas fechas de festividad, ¿verdad? Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por los medios de comunicación, redes sociales, regalos, luces, teorías, conspiraciones, que esto es pagano y esto aquello y esto lo otro, y todo el tiempo el consumismo de nuestros días, todo el tiempo, las fiestas, borracheras, reuniones, entre otras cosas. Hermano, ora al Señor para que te dé sabiduría y puedas discernir. Querido amigo, que estas festividades no distraigan tu corazón de lo que realmente se habla del Señor Jesucristo en este mes o en estas festividades. Que las luces, los regalos y todo lo que vayas a estrenar, ¿verdad?, no vayan a distraerte de lo que realmente significa la cruz de nuestro Señor Salvador. Su salvación. Él no vino a traerte felicidad. Él no vino a traerte una vida fácil. Muchos de nosotros podemos decir quizás que antes, cuando vivía en el mundo, me daba igual si obedecía a Dios o no, pero ahora que soy cristiano, ahí se presenta la verdadera lucha, porque ahora tú buscas santificarte más y más y agradar al Señor. Ora al Espíritu Santo, ora para que el Señor te conceda esta gracia de seguir cultivando la santidad. Querido amigo, ven al Señor, ven a Él, acude a Él. La única manera, querido amigo, que tú puedas cultivar la santidad, querido joven, visita, independiente de la edad que tengas, la única manera que tú puedas cultivar la santidad es viniendo primero a aquel que hizo posible esa santificación al morir en la cruz. Ven a Él, confiesa tu pecado, arrepiéntete delante de Él, abre tu corazón. ¿Qué le puedes esconder a Él? No hay nada que puedas esconderlo. Gracias te damos, Santo Dios, en esta hora, por tu palabra leída y por esta gran verdad. Perdónanos, Señor, porque aún nos falta
crecer en santidad. Danos sabiduría, danos discernimiento, Señor, y ayúdanos en nuestras debilidades. Te damos gracias porque no estamos solos en esta lucha que se presenta en el hogar, en la casa, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, lucha que se presenta en todo momento. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo con nosotros, recordándonos tu palabra. Bendice tu palabra y dé fruto en el corazón de tu iglesia, Señor. Y aquellos que no son salvos, tráelos a tus pies con verdadera fe y verdadero arrepentimiento para gloria y honra de tu Hijo. Amén.